Muchas bendiciones. Hoy es viernes 22 de octubre. Hoy precisamente cumple 177 años de haber Cristo entrado al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Estamos en el estudio de la lección número 4, Amarás al Señor tu Dios. Y el texto para esta semana dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Señor, alabamos y alabado sea tu nombre por siempre. En nuestra forma de vivir, en limpidez por tu gracia redentora. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. ¿Por qué Dios nos manda a amarle? ¿Por qué en Deuteronomio se enfatiza y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Amigo, hubo en el desierto 10 expresiones de los resultados de no amar a Dios. Esas son conocidas como las 10 tentaciones o las 10 provocaciones del pueblo de Dios contra Jehová en el desierto. En Éxodo capítulo 15 y el versículo 24 leemos: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto del sur. El desierto del sur era un lugar lúgubre, penoso, oscuro. Y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Ustedes saben que cuando ellos salieron de Egipto, llevaban agua en odres, en esos recipientes que se hacían de animales. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. La correcta pronunciación es Mará en el hebreo, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Por qué Dios permitió las aparentes faltas o necesidades en el desierto? Porque la fe se desarrolla ante los desafíos de la vida. La vida es una escuela. Y Dios es una escuela. Dios es una escuela. Tan cierto que cuando estemos en cielos nuevos y en tierra nueva, dice en el conflicto de los siglos y también en el libro Evento de los últimos días, que nosotros remontaremos a los mundos lejanos a conocer los misterios de la creación de Dios. Las grandes universidades nos esperan en el más allá. Pero esta tierra, este lugar, es una escuela.
para que nosotros aprendamos a cómo se vive allá. Y Dios es la escuela que nos ayuda a desintoxicarnos de aquellos pasivos morales que pueblan nuestras mentes producto del pecado. La fe se desarrolla en el ejercicio de los obstáculos. Cuando venía Faraón y el pueblo de Dios estaba entrampado entre a mano izquierda el desierto, a mano derecha desierto, delante el mar rojo y detrás el ejército de Faraón. ¿Qué dijo Moisés al Señor cuando vio que estaba atrapado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios y de Moisés? Éxodo 14, 13, 14, 15 y 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis. Ahí está el verbo yaré, que implica obedecer. Temer obedeciendo, no temer de temblor o de horror, sino de respeto y obediencia. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quietos y ved la salvación de Jehová. Ahí la palabra salvación que aparece es Yeshua. Yeshua, que es Dios o Jehová, que significa seguridad, que significa facilidad. Por tanto, la traducción debe ser: estáos quietos y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuándo dijo Dios esto? Cuando en el versículo 10 dice que Faraón había cercado al pueblo de Dios y ellos vieron el problema. Ellos estaban atrapados al este por el mar, al sur por las escabrosas montañas, al oeste por el desierto y al norte por el ejército de Faraón. Y dice que aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. No todos clamaron, solamente clamaron los piadosos que estaban en el pueblo de 600,000 hombres que salió de Egipto, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quiénes clamaron? Los piadosos. Pero hubo un grupo irreligioso en el versículo 11 que dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Están mirando la situación? Esta es la primera prueba. Y dice: y Moisés dijo al pueblo, dice Patriarcas y Profetas, la página 290, que Moisés estaba sereno. ¿Por qué Moisés estaba sereno?
Moisés estaba sereno porque se había confiado en Dios y había desarrollado una experiencia de amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Tú no puedes amar a una persona si no la conoces. Si tú no te relacionas con la persona, no habrá afecto o desarrollo de amor sincero hacia esa otra persona. Cuando nos relacionemos con la persona amor, que es Dios, y conozcamos sus secretos, que nos los irá revelando sobre la marcha, aprenderemos a amar a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y dice aquí: no temáis, quedaos tranquilos y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Realmente la traducción debe ser y vosotros estaréis tranquilos o en silencio. Hay que hacer silencio para ver el poder de Dios que Él nos habla. Y el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No fue un reproche que Dios hizo a Moisés, sino una admonición, un consejo, una exhortación. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahí está el verbo nazá. Esfuércense. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. El mar era amiga de Faraón porque era un obstáculo para que el pueblo de Dios cruzara. Y divídela y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros tenía que atravesar el pueblo de Dios por el Mar Rojo? 12 kilómetros a pie. Míralo, 12 kilómetros, la distancia que hay. Esa era la distancia que había. Cruzar el Mar Rojo. Un trayecto de 12 kilómetros. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo comenzó a quejarse. Comenzó a quejarse. Tú nos sacaste para morir en el desierto. Ahí está la primera tentación, provocación. ¿Por qué provocaron a Dios? Porque a Dios lo provoca el que no lo trata, no lo conoce. Cuando usted conoce al Señor, todo esto en esta tierra pierde su valor o pasa a segundo plano. Pero un pueblo que no desarrolla el conocimiento de Dios es caer en la repetición de las 10 provocaciones que su pueblo hizo en el desierto. Y esa primera provocación, que la hemos visto en Éxodo 15:14, 15:13 al 16, o mejor dicho, 14 del 11 al 16. Se quejaron de Dios porque lo acusó de haberlo sacado al desierto para matarlo. Para matarlos. Esa es la primera provocación de las 10 que tuvo el pueblo de Dios en el desierto. ¿Por qué sucedió eso? Porque no lo conocían. Y conocer a Dios es
relacionarse con Él a través de dos herramientas poderosísimas. Hay más. Es la palabra de Dios y la oración. Cuando nosotros oramos, suceden cosas maravillosas. Y el Señor le dijo, contestó el clamor de los hijos de Israel, los piadosos, porque no todos clamaron a Dios. Hubo un grupo que dijeron, nos sacaste de Egipto al desierto para que muramos. No había sepulcros allá. Mejor nos fuera quedarnos allá con los egipcios. Una provocación diciéndole indirectamente a Moisés, el Dios que tú sirves nos ha sacado al desierto para destruirnos. Esto sucede cuando no hay confianza en Dios. Y repito, la confianza en Dios se desarrolla cuando nosotros, atención, cuando nosotros estudiamos su palabra con oración, meditamos en ella y ponemos en ejercicio lo aprendido. Porque Jesús, sabiendo esto, en Juan 17 dice, pero esta es la vida eterna, que te conozcan, epignosis, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Con el verbo conocer en el griego que menciona Juan 17, Jesucristo, es conocer por experiencia, por relación. Las 10 provocaciones en el desierto que fueron mencionadas en Deuteronomio era producto de no haberse relacionado con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, no hay amor hacia Él, porque el amor nace de la relación. ¿Cuándo es que el hombre decide casarse con una mujer? A través de la relación, la compenetración, el intercambio de impresiones. Eso va desarrollando un afecto que luego ellos deciden en un tiempo prudente casarse para continuar cultivando y desarrollando ese amor cuando se conocieron como pareja para gustarse, sea por atracción física o por atracción espiritual. Pero las personas se casan, generalmente, la mayoría de las veces se casa por relación. Hay que tener esa relación. Y Dios es una persona que se relaciona. Y como es una persona que se relaciona, Él busca la relación con sus criaturas, así como Dios, así como los padres quieren que sus hijos los visiten, se relacionen con ellos, porque esto produce larga vida en sus padres y también afecto recíproco de padre a hijos y de hijos a padres. Miren, psicología, ojalá que la gente se dedicara, especialmente los hermanos, a estudiar psicología. Es el arte. La psicología es un arte de cómo entender y tratar a las personas. Y la mejor psicología está en la Biblia. La Biblia te enseña cómo tratar a los demás, pero también te enseña cómo tratar a Dios. Por eso es que la lección de esta semana dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Antiguamente se pensaba que el asiento de las emociones era el corazón. Pero no es el corazón, porque el corazón es un órgano que sirve para bombear sangre e irrigar el cuerpo. Pero se pensaba que el asiento de las emociones antiguamente era el corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú recibías un susto, el corazón se aceleraba. Cuando tú te enamorabas de alguien, tu corazón se acelera. Pues se pensaba entonces que el corazón era el centro de las emociones. Pero hemos entendido que el corazón no es el asiento de las emociones, sino la mente.
La mente es como si fuera el lugar santísimo del cuerpo. Por eso es que Satanás ha hecho un ataque al lugar santísimo. ¿Por qué al lugar santísimo? Porque la rebelión que hubo en el cielo fue en el lugar santísimo. Donde está el trono de Dios es el lugar santísimo del cielo. Y la rebelión que hubo en el cielo fue en la misma presencia de Dios. Y ese ataque al lugar santísimo se ha trasladado al planeta Tierra para atacar el lugar santísimo del hombre. Y usted preguntará, ¿y el hombre cuál es el lugar santísimo? Bueno, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora llegó la pregunta, ¿dónde es que mora el Espíritu Santo? En el hombre, ¿dónde es que mora? ¿Usted sabía de dónde es que mora? Léalo conmigo en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 15, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo, este es el pacto que haré con ellos. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿Dónde es que el Espíritu Santo mora? ¿Dónde es que el Espíritu Santo mora? El Espíritu Santo mora en el corazón. Entonces, ¿dónde es que mora el Espíritu Santo? En la mente. Por tanto, la mente, que es el asiento de las emociones, de la voluntad, el Espíritu Santo reside ahí. ¿Y sabe cómo se llama ese sitio? El lugar santísimo. ¿Es ahí donde se ama a Dios o es ahí donde se aborrece a Dios? En la mente. La mente no es el cerebro, que se entienda esto. La mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. El cerebro es un órgano, pero la mente es otra cosa. La mente es el asiento o el lugar o donde el ser humano razona, donde el ser humano piensa, donde el ser humano actúa. Pero la mente es ahí donde Dios reside. Por eso podemos identificar la mente como, no simplemente como el asiento de las emociones, podemos identificar la mente como el conjunto de capacidades cognitivas. Cognitivo significa de conocer. Es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, como el pensamiento, como la conciencia, como la memoria, como la imaginación, etcétera. Algunas de las cuales características son del ser humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Así que la mente es un conjunto de los procesos que he mencionado: imaginación, conciencia, pensamiento. Los animales tienen cerebros, pero no tienen mente. La mente solamente la tienen los seres racionales, como los ángeles,
y los seres humanos. Los perros actúan por inteligencia e instintos, no por mente. El perro no tiene facultad para pensar, o los animales. Ellos actúan instintivamente, no racionalmente. No racionalmente. Entonces, el único ser, dice la Biblia, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, ¿qué pasa cuando la mente está Cristo? Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿sabes lo que es la mente de Cristo? Su santa ley. Cuando tenemos su santa ley en nosotros, automáticamente ni vamos a robar, ni vamos a mentir, ni vamos a adulterar, ni vamos a codiciar, porque ya tenemos la mente de Cristo, y aunque vengan las tentaciones, usted las va a desviar o a rechazar, porque usted tiene la mente de Cristo. Y ese es el propósito que Dios tiene en la mente, hacerla no simplemente el asiento de las emociones, sino el asiento de la santa ley de Dios, que el Espíritu Santo escribe en el individuo que lo acepta. Como dice bien claro la palabra de Dios. Ahí continuamos mañana porque el tiempo se nos fue. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.